Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y continuamos el curso de programación orientado a objetos en Java con el último de los temas, el dedicado a los interfaces. En este tema hablaremos de la definición de interfaz, de cómo se implementa gracias a este nombre de interfaz, qué características tiene, veremos un ejemplo de su implementación y hablaremos un poco de la diferencia entre clases abstractas e interfaces. Todo esto nos lo llevaremos a nuestro conocido ejemplo de tareas periódicas y finalizaremos hablando del tema de la herencia múltiple. Imaginemos una clase abstracta sin atributos y donde todos sus métodos son abstractos. Sería como llevar al extremo la idea de una clase abstracta. Pues bien, eso es precisamente lo que es una interfaz en Java. Las interfaces sirven para especificar los métodos que obligatoriamente deben implementar una serie de clases. Es decir, que ahora los descendientes no reciben atributos y métodos, sino que reciben obligaciones. Obligaciones de implementar ciertos métodos si quieren pertenecer a la jerarquía. En programación, este es un mecanismo muy habitual para asegurarte que todas las clases que quieran pertenecer a un grupo determinado cumplen con una serie de requisitos. Y al contrario de lo que pueda parecer inicialmente, es algo que evita muchos problemas en el futuro. Imaginad, por ejemplo, que estamos haciendo un videojuego y tenemos nuestra jerarquía de superhéroes que pueden ir creciendo en diferentes versiones del propio juego. Bueno, pues cuando se incorpore un nuevo superhéroe, queremos que pueda hacer lo mismo que los anteriores. Entonces definimos estos métodos en lo alto de la jerarquía y cualquier descendiente, cualquier superhéroe que se quiera incorporar tendrá que tener esos métodos. Para definir una clase como interfaz se ha sustituido la palabra clave class por interfaz. La implementación de una interfaz no se realiza mediante herencia extends, sino mediante el operador de implements. No obstante, el comportamiento es bastante similar al de la herencia, aunque incluso más sencillo. Veamos las características que tienen los interfaces. No se puede crear objetos de una interfaz, al igual que nos pasaba con las clases abstractas. No puede tener un constructor, y las clases que lo implementan no pueden hacer llamadas al operador de super. En las clases abstractas sí que podía haber constructores, ya que existía la posibilidad de que tuvieran atributos normales de instancia. Una interfaz puede heredar de otra interfaz. Una clase puede implementar todas las interfaces que quiera. Una interfaz puede contener atributos estáticos, y esto es una de las novedades en que a partir de Java 8 se incorporaron las interfaces y que hace que la diferencia entre una interfaz y una clase abstracta pues sea un poco difusa. Se entiende que todos los métodos declarados son abstractos, por lo que no es necesario incluir la palabra clave abstract para declararlos, aunque si lo hacéis no os va a dar ningún error. Pueden contener métodos con código, declarados como default, y esto también es otra de esas novedades. Digamos que ahora aquí también sigue funcionando la herencia, a pesar de que hemos dicho ahora mismo pues que solamente eran obligaciones, pero bueno, entre los atributos estáticos y los métodos por default pues sí que sigue habiendo un poco de herencia. En UML la relación de los interfaces se conoce como realización. En UML las interfaces tienen el símbolo de interfaz entre esos símbolos de diamante junto al nombre, y la línea que los une es ahora discontinua. En nuestra conocida estructura A, B, C y D hemos hecho que A sea una interfaz. Hemos declarado el método A para que sea implementado en su descendiente. Esto funciona exactamente igual que los métodos abstractos en las clases abstractas. También hemos incorporado un atributo estático y un método por defecto, para que lo veáis en código. Ahora B implementa A y pone código a sus métodos abstractos. Vamos a verlo en Eclipse. Bien, pues como hemos comentado, ahora la clase A deja de ser una clase al estilo de las que conocíamos para convertirse en una interfaz. Fijaros que hemos eliminado la palabra clave class y la hemos sustituido por interfaz. En este método, en esta clase lo que tenemos es el método A, del cual tenemos solamente su definición. Por cierto, también comentar que en las interfaces pues no se suele poner público o private. Bueno, en teoría todo es público, ¿no? Porque lo que hacemos es que transmitimos la obligación, ¿no? Entonces, bueno, es el descendiente el que implementa la clase el que debe de poner el calificativo, ¿no? El public para los métodos y el private para los atributos habitualmente.
Bien, esto sería lo normal, ¿no? Tenemos algo que es totalmente abstracto y un método que también es totalmente abstracto. Y bueno, como novedades, decir que podemos incluir un atributo siempre y cuando sea estático. Ese atributo lo tendremos que inicializar aquí. Si quitamos la inicialización, pues también se va a quejar el corrector sintáctico de Eclipse, porque dice, bueno, si esto es un atributo estático en una interfaz, debe de tener la propia inicialización dentro de la definición. Y por otro lado tenemos los métodos default, que se heredan con normalidad. Si quitamos este default, nos va a decir que este dejaría de ser un método por defecto y no podría tener, al ser abstracto, no podría tener cuerpo. Así que estas son las novedades, ¿no?, que a partir de Java 8 se incluyeron. Bien, en B, fijaros, decimos que implements. Se ha eliminado la palabra clave extends y se ha sustituido por implements. Ahora una clase no hereda, sino que la clase implementa. Tiene su atributo, que ya lo ponemos como debería ser, protected, para que sea heredado por sus descendientes de forma privada para pública para los descendientes y privada para el resto. Tiene la implementación, bueno, tiene su método propio, el método B. Tiene la implementación del método A, que veis que mantiene ahí ese triangulito blanco que si le pulsáis pues nos lleva a la definición, ¿no?, en el interfaz. Y bueno, pues tiene ahí el método B propio también. Bueno, perdón, esto era, he dicho el método B aquí, no, este era el constructor y este es el método B propio. Vale, la clase C con total normalidad tiene su constructor y su método y su atributo, y la clase D pues lo mismo. Bien, en el test nuevamente comentar que no se pueden crear objetos de interfaces, al igual que nos pasaba con las clases abstractas. Nos dice que no se puede instanciar esto, así que lo volvemos a dejar como estaba. Y fijaros porque en C estoy accediendo al método A, método que fue declarado en interfaz A, definido en la clase B y se hereda por C con normalidad. Y también hasta C le llega sin ningún problema el método por defecto que fue declarado en A. Fijaros, este método por defecto que está aquí. Así que tenemos todo eso. Por cierto, también comentar cómo se heredan los atributos estáticos. Claro, pues son atributos que son de clase, no son de instancia. Y esto lo podéis ver porque en el método, en la clase D, he creado aquí un toString para poder imprimir el objeto. Y fijaros que yo accedo a todos los atributos, al atributo D, que está declarado aquí, y accedo con normalidad. Al atributo B heredado de la clase B también accedo con normalidad, pero al atributo A, que ha sido estático, tengo que acceder no a través del objeto, sino a través del nombre de la clase. ¿Vale? Fijaros que he puesto A.atributo A y además se me pone en cursiva. ¿Vale? Porque los atributos estáticos, la forma de acceder al atributo estático es a través del nombre de la clase. ¿Vale? Y esto es lo que me aporta el haber podido declarar este atributo A aquí. Así que yo ahora, al ejecutar este código, veo que tenemos el método A definido en A, implementado en B, aquí, el método por defecto, que se está ejecutando ahí, ese método por defecto, y a la hora de imprimir el objeto, gracias al toString, que veis los valores que tienen D y B, ¿vale? 4 y 5 son los valores que tienen aquí, más el valor de ese atributo heredado aquí. Bueno, y la diferencia, como hemos comentado, entre abstract e interfaz, pues es un poco difusa. ¿Cuándo utilizar uno, cuándo utilizar otro? Bueno, pues como hemos comentado con la evolución de Java, la idea de clase totalmente abstracta ha ido evolucionando y la realidad es que esa diferencia es más conceptual que de código. ¿Cuándo utilizar una y cuándo utilizar la otra? Bueno, pues se recomienda de forma general utilizar interfaces siempre que sea posible. Si la clase debe incorporar atributos de instancia o resulta interesante la implementación de alguna de sus operaciones o métodos, entonces bueno, pues podemos declararla como abstracta. En la biblioteca de clases de Java se hace un uso muy intenso de las interfaces para caracterizar las clases. Algunos ejemplos en los que vamos a ver cómo algunas funcionalidades se consiguen implementando interfaces. Por ejemplo, para que un objeto pueda ser guardado en un fichero, la clase debe implementar la interfaz serializable. Para que un objeto sea duplicable, la clase debe implementar la interfaz cloneable.
Para que un objeto pueda ser ordenado, la clase debe de implementar la interfaz comparable. En nuestro conocido ejemplo de tareas periódicas vamos a transformar tarea periódica en una interfaz, de forma que especifique lo que tiene que implementar cualquier clase que representa una tarea periódica. Ahí estáis viendo el diagrama UML y ahora vamos a verlo en el código. Por cierto, este enfoque nos va a dar un poquito más de libertad a la hora de diseñar las clases. Bien, en nuestra jerarquía de tareas periódicas, ahora tarea periódica es una interfaz. Como pongo aquí, no puede tener atributos que no sean estáticos, no puede tener constructores y solo la definición de los métodos, en los cuales no hay necesidad de ponerlo de public, simplemente la definición, ¿vale? Por cierto, también fijaros que en el Package Explorer vemos ahí aparece una i indicando que tarea periódica ahora es una interfaz. TPAviso implementa tarea periódica y tiene ahí su método implementado, ¿vale? TP ejecución, pues si os fijáis, bueno, pues también tiene ahí sus métodos igual, y TP reloj pues lo mismo, ¿vale? En App Gestor Tareas todo sigue funcionando igual. Si le damos a ejecutar y esperamos el tiempo, los 5 segunditos que va a tardar en ejecutar esto, bueno, pues veis que finalmente aparece también la calculadora. La herencia múltiple consiste en la posibilidad de que una clase tenga varios ascendientes directos. Puede surgir de manera relativamente frecuente y natural en el diseño, y ahí estáis viendo algunos ejemplos, ¿no? Un polígono que por un lado hereda de figura geométrica y otro de lista, un fichero lectura-escritura que hereda de esas dos clases, o una imagen sensible que hereda de imagen y enlace URL. Los creadores de Java prohibieron de forma explícita la herencia múltiple, de forma que bueno, cualquier intento de extender de más de una clase nos dará como resultado un error sintáctico. Los motivos principales para hacerlo fueron que evitábamos así ambigüedades de código, porque imaginad que heredamos de dos clases que tienen un método con el mismo nombre. ¿A cuál de ellos nos referimos? ¿O qué pasa? Hay un conflicto ahí, estamos heredando dos métodos con el mismo nombre. Bueno, en general lo que se buscó era mayor simplicidad en Java con respecto a C++, por ejemplo, que fue una referencia cuando se construyó el lenguaje de Java, y consideraron que la herencia múltiple en general causaba más problemas de los que resolvía. En este vídeo hemos hablado de las interfaces, de sus características, de cómo se implementan, de las diferencias entre clases abstractas e interfaces. Lo hemos llevado a un par de ejemplos, nuestro conocido de ABCD y de tareas periódicas, y finalizamos con una alusión a la herencia múltiple que en Java no existe.